Y para eso que está hablando Juan Gabriel Vázquez, el libro La traducción del mundo también resulta muy, para ese ejercicio, resulta muy, muy, muy ilustrador. Obviamente no puedo no preguntar de primeras, quería no hacerlo, pero no me aguanto, pues porque este es el retrato de una feminista de facto, tal vez no una feminista, no una pensadora feminista, pero lo fue, y es una mujer pues que rompió una cantidad de techos de cristal y con ellos también tal vez se rompió la cabeza. Cuando uno busca a Felisa Burstyn, lo primero que le sale es como esa moquete que se hizo famoso en un país de machistas, hágase la loca. Cuando va y la entrevista el señor y le dice que ella por qué maneja esos instrumentos y esos materiales tan masculinos, porque está además con un soplete y una cosa como distópica y sale y se pone el collar de perlas, que es la foto que también uno siempre encuentra y le pregunta, ¿así estoy más mujer? Me parece que es maravillosamente tratado ese tema sin ser aleccionador, ¿no? Porque la lección es la vida de Felisa. Pero sentí todo el tiempo una angustia que creo que ya empieza uno a develar y a pensar que se está haciendo viejo o vieja. Y es el tema de los hijos y las hijas de Felisa. Las hijas de Felisa y pues que realmente, claro, fue una marca grande para su vida como lo es para cualquier madre, pero no estuvieron presentes en su vida, en su auge artístico, etcétera. Eh, ¿Qué tanto de eso recogiste? ¿Cuánto hablaste o no? Sé que no era la intención y después pensé, pero qué injusto que cuando se cuenta la historia de una mujer, incluso para las feministas, pueda ser el sentimiento de dónde están los hijos, porque no veía a las hijas, porque no se trataba con las hijas, como si la vida de una mujer se redujera a eso, no sé, me dejó conflictuada. Sí, sí, sí. Bueno, hay que decir que es una novela, es una estructura, y por eso esto es una novela y no una biografía, porque es una estructura, una arquitectura diseñada para contar una historia o hacer una interpretación del personaje. Y en esas arquitecturas, el peor error que uno puede cometer es tratar de meterlo todo, ¿no? De meter todo lo que se averigua, todo lo que se sabe, todas las aristas de un Mm. personaje. Eso es lo que haría una biografía. Una biografía tiene que ser exhaustiva. Una novela no. Entonces, por eso hay ciertos aspectos de la vida de Felisa que aparecen quizás menos de lo que pudo haber sido su experiencia real. Felisa vivió siempre una vida lejos de donde físicamente vivían sus hijas, vivió su vida de pareja con Pablo Leiva a partir del año 69, pero nunca perdió el contacto, nunca perdió el contacto con ellas, nunca perdió el cariño, las quiso siempre muchísimo, ellas la quisieron a Felisa muchísimo y se visitaban con frecuencia. Las hijas venían a Colombia a partir del momento en que pudieron viajar solas, venían solas con a veces unas, eran tres, a veces una, a veces la otra y a veces dos y a veces todas. Y a veces iba Felisa a visitarlas también, de manera que a pesar de la distancia y de cierta independencia que para Felisa era irrenunciable, según la entiendo yo, nunca perdió ni el contacto, ni el cariño, ni la noción de que eran sus hijas. De hecho, ella contaba con mucha gracia, en una entrevista de los años 70, contaba cómo ella con sus hijas había reproducido en cierto sentido los prejuicios que sus padres habían tenido con ella, con Felisa. Ujú. Prejuicios religiosos, cosas así, a pesar de que era una persona laica, tenía su cultura judía, iba muy con ella, y contaba con mucha gracia cómo madre la había reflejado todo lo que ella había querido desechar cuando estaba creciendo, lo había aplicado con sus hijas. Entonces, esto es testimonio y prueba de que su contacto siempre estuvo ahí con ellas y las quiso mucho y eso me lo ha dicho toda la gente que, que me contestó esta pregunta, que la conoció para lo suficiente para contestarla. Las quiso mucho y ellas la quisieron mucho a ella, a Elisa, de manera que, bueno, eso es una manera de contestar, Ana. Yo tengo una pregunta de periodista.
Sí, Y es que no solamente en este libro de Juan Gabriel, y no solamente en Juan Gabriel ahora, sino en otros autores, en otros escritores, eh, hay libros o novelas, o como quieran llamarlos, hay textos que no se sabe qué son realmente, sí. si son una crónica, si son una novela, si son un poema, si son una autobiografía. Entonces, yo aquí distingo, estos son ya manes de profesor de periodismo, un primer elemento, que es la escena documentada, no documentada como en un atestado de policía, que son ilegibles, sino documentada por un escritor. Es decir, todo lo que estoy diciendo en esta escena es cierto. Que estaba el carrito rojo, no me lo inventé por adornar, estaba el carrito rojo, etcétera. Esa es escena impecable desde el punto de vista periodístico, totalmente tal. La segunda sería la escena imaginada. Al autor le han dicho, es que en un momento dado se reunieron y hablan de dos personas ya muertas. La primera reunión de Felisa y de García Márquez, y se dijeron no sé qué. Y el autor la recrea, la imagina, la recrea, pero sigue siendo una escena que corresponde a la verdad. Todo eso es, digamos, periodismo. Y hay una escena más, o un tipo de escena más, que es la creada o inventada. En un momento dado el autor dice, hombre, sería interesantísimo que se reuniera Felisa con Carlos Fuentes, que nunca se conocieron, y crea una escena en que Carlos Fuentes y ella comentan. Eso es ficción. Eso ya no sería periodismo, ya no sería crónica, sería ficción. ¿Cuánto de cada una tiene usted que, y lo digo aquí sin cobrárselo en almuerzos, un gran novelista y un gran periodista? Esa es la pregunta, esa es la pregunta del millón, creo yo. Yo he entendido, lo primero que tengo que explicar es que yo he entendido con mis libros que todos nacen de un afán periodístico. Todos mis libros comienzan con una curiosidad por un personaje real, o por una historia real que me cuenta un personaje, o por la manera como una anécdota o una persona que conozco se inscribe en un momento de nuestra vida común, de nuestra vida real. Entonces comienzo mis novelas siempre como periodista haciendo una especie de reportaje que solo me sirve a mí, con frecuencia entrevistando a la persona. En el caso de Sergio Cabrera fueron 7 años de conversaciones, más de 40 o 50 horas grabadas. Y en el caso de Los Informantes, que es una novela, también parte del encuentro con una persona real que habló conmigo durante 3 días y alrededor de la cual construí una ficción. De manera que ese es el primer punto de partida siempre. Después de eso, viene un historiador, porque mis novelas suelen hablar de un pasado colectivo nuestro, y entonces el historiador investiga en archivos y recopila documentos y consigue imágenes y trata de tener una comprensión histórica de un momento que se intenta explorar o reproducir. Y en tercer lugar, cuando ya el periodista y el historiador han hecho su trabajo, viene el novelista. Y la única tarea del novelista, la única misión del novelista es decir lo que ni el periodista ni el historiador pudieron decir. Para mí, esa es la gracia de escribir novelas, decir algo que no se puede contar de otra manera. Entonces, dicho todo esto, en el caso de esta novela, ocurre un poco, en este sentido, un poco lo mismo que ocurría en Volver la vista atrás. Hay una diferencia de grado, pero un reseñista de esa novela, de Volver la vista atrás, en Estados Unidos, dijo que en esta novela, salvo los episodios, todo era imaginario. Y me pareció una manera fantástica de entenderlo. Salvo los episodios, todo es inventado. Quiere decir que cuando las cosas ocurrieron, cuando ocurren en el mundo visible, en la novela, es porque ocurrieron en la vida real. Lo que yo hago es reconstruir los episodios de la manera más completa posible y usar la imaginación para entender el lugar que mis personajes ocuparon en ellos, meterme en sus psicologías, en sus realidades emocionales, saber cómo se sentía realmente. La manera más directa de decirlo es esa. ¿Cómo se sentía vivir en París en el año
81, en un invierno horrible y después de haber sufrido el exilio, la persecución, el exilio. ¿Cómo se sentía el París de los años 50 en un momento en que uno acaba de dejar su familia para perseguir un sueño loco y está sufriendo las contradicciones ligadas a eso? ¿Cómo se sentía el momento político en Colombia de los años 60? No qué ocurría, no cuáles eran los datos comprobables que todos podemos ver en Wikipedia, sino cómo se sentía estar ahí. Y eso implica también cierta dramaturgia, cierta construcción de una escena, pero la construcción siempre tiene una base real, y la dramaturgia sirve para algo que para mí es esencial, que es hacer que el lector viva la escena. Como decía Conrad en el prefacio de una novela que a mí me gusta mucho, El negro del Narcisus, decía: la misión del novelista es hacer que el lector sienta, huela, vea la novela, vea la historia, y por lo tanto que la viva. Y entonces ahí sí puede entrar un poco de dramaturgia del novelista, lo cual no digo pidiendo disculpas, porque me parece que una de las grandes cosas que hacen las novelas es una especie de homenaje al mundo de los sentidos, al mundo de lo que se puede ver, lo que se puede tocar, lo que se puede oír en un momento de nuestras vidas. Y por eso me importan mucho las cosas. Usted mencionaba las cosas, Daniel. A mí me importan mucho. Los objetos físicos están presentes en mis novelas siempre, me importan mucho. Y como lector, hay pocas cosas que me hagan tan feliz como el objeto correcto utilizado de la manera correcta, como por ejemplo en Ana Karenina de Tolstoy, cuando ella se va a suicidar lanzándose a las vías del tren, de repente su carterita de mano se le enreda en los flecos del vestido y entonces se desconcierta y tiene que esperar el siguiente vagón. A mí esa carterita y esos flecos me hacen tremendamente feliz. Eso es una observación potente, es un escritor que está poniendo la atención a la vida, ¿no? Escogiendo esos objetos que pueden ser reales o imaginarios. Y a mí me gusta hacer eso.